¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información de la Cámara de Diputados en un día de sesión. ¿Y qué sesión? Porque desde las 14 horas empieza el debate, ni más ni menos que del presupuesto 2026. Me acompaña en esta primera media hora, por lo menos, Jessica Calcaño. ¿Cómo le va, Jessica? ¿Qué tal, ¿Bien? Mauri? Bien, acá como expectativa puede ser el primer presupuesto de la En mucho presidencia de tiempo. Javier Milei. En mucho tiempo. El último que se trató, ¿sabes cuándo fue? Antes del ¿Cuándo? Mundial de Qatar. Ah, mirá. Parece que hubieran pasado 1000 años. Sí, tal Pero cual. es más, la Cámara creo que quedan muy pocos de aquella sesión de octubre de 2022, la última en la que se aprobó un presupuesto en diputados. Títulos del día. Sesión especial, el presupuesto 2026 será debatido a partir de las 14 horas. Y para que esto fuera posible, fue necesario una reunión de comisión este martes, donde hubo dictamen de mayoría de la ley de presupuesto y también de la ley de compromiso fiscal. En una reunión conjunta de las comisiones de presupuesto y Hacienda y legislación penal, el proyecto de inocencia fiscal se dictaminó por mayoría y también se tratará desde las 14 horas. Bueno, y este es el recinto donde hay una sesión prevista para las 14, o sea que 14:15, 14:20 va a empezar. Aclaremos que no está en duda el quórum, entre otras cosas porque el gobierno tiene aliados y porque el presupuesto, la verdad que nunca tiene problema de quórum. El presupuesto es un proyecto que casi todos los bloques quieren aprobarlo y en tal caso siempre la discusión fuerte es por el articulado, ¿no, Jessy? Sí, así es, y por eso es tan importante la reunión de labor parlamentaria que se está realizando en estos momentos, donde justamente ahí es donde se va a debatir y acordar en lo posible cómo va a ser la organización de la sesión. Porque el gobierno quiere que la votación en particular, que es la más engorrosa, la más complicada también para tener los distintos consensos y los votos, el gobierno quiere que se haga por títulos o capítulos y la oposición, sobre todo Unión por la Patria, quiere que se haga por artículos. Porque, bueno, nos enteramos en el día de ayer, cuando fue el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se incorporó como artículo 75 la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Nos vamos ya al Universitario. recinto donde está Gonza. ¿Cómo estás, Gonza? Hola Mauri, placer saludarte, renovamos el saludo también con Jessy. Las novedades aquí, a partir de que hemos pasado la 1 de la tarde, es que la reunión de labor parlamentaria continúa, las puertas están cerradas, luces encendidas, con sus protagonistas adentro, están terminando de definir básicamente cómo va a ser el orden de los proyectos y también esta cuestión que mencionaban ustedes al comienzo. Al menos, en principio, entendemos que la intención no es ir artículo por artículo. Después, lógicamente, entendemos por lo que significa, por lo complejo que es el presupuesto, posiblemente sea muy difícil que se vote todo de una. Si no se vota todo de una y si no se va artículo por artículo, esta es la otra postura intermedia que se está evaluando en estos momentos y que en definitiva terminaremos de definir si justamente se podía llegar a generar esta posibilidad de que se vote capítulo por capítulo, título por título y no artículo por artículo. Gonza, eso se va a definir. Una votación muy extensa, Gonza, ¿no? ¿eso se va a definir inmediatamente que empieza la sesión o va a ser una moción posterior a la votación general? ¿Qué sabes? Y entiendo que eso se está definiendo en estos momentos. Por ejemplo, recién volvemos a ver que ingresó Scaglia, la diputada presidenta del bloque de Provincias Unidas, nuevamente a la reunión. Más allá de que puedan salir de la reunión y que puedan volver a ingresar, esto todavía continúa. Me parece, Mauri, que esto se va a dar en un contexto de un acuerdo, que se pueda llegar a dar la moción antes de la votación y que ya quede todo en claro, pero estas son cuestiones que me parece tenemos que tomarlo con un alfiler y justamente esperar a que finalice la reunión para tener datos concretos. Habitualmente esto es posterior a la votación del proyecto en general. Se aprueba Claro. en general, esto sería dentro de muchas horas, y después se define una modalidad de tratamiento en particular, y ahí es donde si hay una mayoría que define artículo por... Es más, puede haber una mayoría que defina que no haya tratamiento en particular. Eso ha pasado. Por lo tanto, ahora debe estar el debate, pero se me hace
difícil que se defina al inicio de la sesión. Gonza, ¿qué otro movimiento ves? ¿Qué más nos puedes contar? Bueno, hablando de movimiento, recién lo veíamos al diputado Julio Moreno Valle de la Libertad Avanza que pasaba hacia el hemiciclo. Después el movimiento es de entrada y de salida de algunos diputados que salen a hacer algún llamado telefónico, pero que inmediatamente vuelven a lo que es la reunión de labor parlamentaria. Y después, Mauri, lógicamente estamos en la 1:06 de la tarde en la República Argentina. Todavía queda y resta por lo menos más de 50 minutos para que recién comience a sonar la chicharra, ¿sí? Recordemos, a las 14 está pactado el comienzo de la sesión del periodo extraordinario, y ahora lo que resta saber es cuando finalice esta reunión el desfile, ¿no?, de los diputados a los cuales le vamos a estar preguntando y consultando, bueno, el orden, si en definitiva se confirma esto de entre 10 y 14 horas de duración de la sesión. Bueno, son muchas consultas, pero habrá que esperar al menos a que finalice esta reunión para luego lo que serán los respectivos, juntas, reuniones de los bloques previo al comienzo de la sesión. Gracias, Gonza, volvemos en un rato. Dale, volvemos cuando quieras, Mauri. Bueno, y el dilema es, Jessy, por el artículo 75 y 76, que son artículos que, por un lado, deroga el primero, la ley de emergencia en discapacidad y el refuerzo del presupuesto universitario, y en el 76 se da como otra especie de nomenclador a el tema de los pagos de las prestaciones de discapacidad. Universidades no tiene un remiendo de lo que es esa ley, y por lo tanto esos dos temas son los que están en esos artículos. Si se trata dentro de una votación de todo el título, va a ser muy difícil votar en contra, porque si no votarías en contra de un montón de otras cosas. Claro. Ahora, si hay una mayoría que esté en contra de esos artículos, simplemente tiene que decir una moción, imponer la mayoría y tratar que se voten aparte, ¿no? Sí, así es. Vamos a ver si el debate, seguramente, si no hay acuerdo en labor parlamentario, en general siempre al inicio de cada sesión de alguna manera se plantea que está la discusión de que no hubo acuerdo en labor, y después seguramente ocurra lo que vos decías hace un rato, bueno, que comience el debate y después cuando llegue el momento de la votación en particular, ahí evaluar porque también durante la sesión continúan las negociaciones. Exactamente. Eso hay que decirlo también. No le sirve a nadie apurarse. Pero te quería decir también, Mauri, que hay que prestar atención al artículo 70 también del dictamen, que es el que quiere derogar la movilidad automática de las asignaciones familiares, que, por ejemplo, involucran a los beneficiarios de la asignación universal por hijo y también asignación por hijo. O sea, la AUH, que son muchos millones de beneficiarios, y quieren que no esté atada a una actualización por inflación como es hoy en día, sino que quede a discreción del Poder Ejecutivo si se aumenta y en qué monto. Sí, bueno, eso también es parte de ese título. Volvemos al móvil con Gonza. Bien, Mauri, estamos aquí consultando, haciendo consultas, porque claro, acaba de finalizar esta reunión de labor parlamentaria, por eso lógicamente estábamos haciendo algunas consultas. Recién preguntaba rápidamente a algunos de los diputados que iban saliendo, lo que me contaron es que todo esto se va a decidir en el recinto, no hubo un acuerdo previo, o por lo menos lo que puede llegar a quedar asentado en la reunión de labor parlamentaria para lo que luego se haga en el recinto. ¿Sí? La realidad es que en principio, si hablamos de este artículo 75 en particular, que hoy de hecho, hablando con un diputado del oficialismo, tenía mucha tranquilidad respecto a la posibilidad de que esto se pueda aprobar, que tenían los votos en el caso de que se haga una votación en particular de este artículo, pero después al mismo tiempo está esta disyuntiva de qué va a pasar al momento de votar el presupuesto, si se va a hacer por títulos y capítulos, que es la intención que entendemos tiene el oficialismo, y después si se vaya a proponer, si se propone en realidad esta postura de votar artículo por artículo. En el caso de que se apruebe, bueno, ya tenemos que hablar de una cantidad de horas mucho mayor a las 13 que se estipula, es el número 13 horas el que quedó asentado de duración aproximadamente, pero todo va a depender de cómo se dé, primero y principal, ese pedido de moción, esa votación, los pedidos de palabra y luego qué es lo que se defina. Pero sí, lo que me dijeron es que se va a definir todo directamente en el recinto. Sí, seguramente va a ser al final digamos, después que se vota en general. Es la habitual tradición, se vota en general y después se define cómo se hace el tratamiento en particular. Gracias, Gonza. Enseguida volvemos.
Un placer. Bueno, y tenemos sesión, decíamos, de las 14 horas y Jessy preparó unas placas sobre lo que tiene que ver con esta jornada, que no solamente tiene presupuesto, sino que también tiene tratamiento de dos proyectos de temas fiscales. Me dicen acá cómo está estipulado el acuerdo de labor parlamentaria. Esto acaba de terminar. El tiempo estimado, 13 horas de sesión, se acepta la renuncia, se toma juramento del diputado Atilio Basualdo, primero presupuesto, después inocencia fiscal, último proyecto de responsabilidad fiscal. Que hay que ver si sale. Si hubieran tomado la cara de Jessica en ese momento, si lo ponen al final hay que ver si están los votos. Yo te lo vengo diciendo hace cuánto eso, no sé, igual, pero que la cara no te tomaron. El El oficialismo propone votar leyes por capítulos, la oposición pide que se paren algunos artículos y todo esto, como decía recién Gonza, se va a terminar de definir en la votación, en realidad en el recinto, que siempre acá mandan las mayorías, acá no hay jerarquías, es diferente a todos los lugares que uno transita en la vida. En el Congreso manda el que más votos tiene. Bueno, tenemos las placas, Jessy, antes de que empiece la acción, a ver qué vamos a ver desde las 14. Vamos a repasar qué es lo que dice el proyecto del Poder Ejecutivo de inocencia fiscal, que obtuvo también dictamen en el día de ayer en lo que fue el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal. El dictamen de mayoría que obtuvo el oficialismo tuvo 44 firmas de las 76 en total. La Libertad Avanza 32, el PRO 4, UCR 2, Innovación Federal 2 y otros que tienen que ver con los partidos provinciales de Catamarca, de Tucumán, también del MID de Sago, aportaron las restantes. Vamos a ver en la siguiente placa de qué se trata. Un repaso general, tuvo algunos debates, intento de modificación de algunas medidas de actualización de qué es lo que es considerado evasión simple, pero finalmente quedó como estaba originalmente. Lo que hace es ponerle límites a la persecución penal. Para, por ejemplo, una parte es subir los montos mínimos por delitos tributarios. Esto es lo que se refieren muchos con, hacerse de los dólares del colchón, ¿no? Es un proyecto que le interesa mucho, especialmente al ministro de Economía, Luis Caputo, porque la idea que tiene es que a partir de este cambio en los delitos penales por evasión tributaria, de los que no han declarado los dólares que tienen en su poder, que a partir de este cambio puedan finalmente blanquear esos dólares y que el Tesoro, el Poder Ejecutivo pueda contabilizar esos dólares, que es una exigencia también hacerse de reservas, ¿no? Del Fondo Monetario, es parte, digamos, del acuerdo y las necesidades económicas que es un tema de campaña, fue presidencial, el tema de qué hacer con la enorme cantidad de dólares. Todos los gobiernos tienen ese problema, hay un montón de dólares que están no blanqueados y si vos lo vas a gastar te puede pasar que te investiguen. Entonces, bueno, para cosas chiquitas sí lo gastas, para cosas grandes no. Claro, sí. Entonces el de objetivo hecho, si es una que operación inmobiliaria te dicen de dónde lo sacaste, dónde lo tenías y no la vas a usar para eso. Esto, además de cambiar los montos, no te piden explicaciones. Claro, exacto. De dónde surgieron, ¿no? O sea, si es por ahorro, si es... Bueno, por eso ayer hubo polémica, algunos referentes de la oposición decían, bueno, es una ley que va a ayudar a beneficiar el narcotráfico, decía, por ejemplo, Miriam Bregman. Sí. Puede ser esa una línea, la otra línea es que una persona que no confiaba en el sistema fue guardando dólares en la casa, tiene una suma importante y si va a exponerlos, lo toman como narcotraficante. Claro, ¿entendés? así porque es. la UIF te dice, bueno, sí, o evasor, digamos, no necesariamente narcotraficante. Porque no declaraste y no pagaste 2 pesos de ganancia cuando tenés 8 hijos y no llegás a fin de mes. O sea, se basa en situaciones y los montos están tan bajos que derivaban en eso. Por eso hubo una contrapropuesta de Unión por la Patria. ¿Está de acuerdo Unión por la Patria? Sí. O sea, presentó un dictamen propio, pero quería hacer una actualización que sea por UVA. Claro, exacto. Y no por salarios mínimos, que es la propuesta que finalmente... Pero finalmente va por UVA, me parece, ¿no? Sí, yo creo que lo dejaron finalmente como estaba en el poder del Ejecutivo, en el proyecto original. Creo que el Código Penal usaba UVA y no salario mínimo. Sí, pero... eso es lo que había explicado Rodríguez Machado, que preside Legislación Penal. Había informado eso en la comisión que se hizo más temprano, que fue informativa, pero finalmente me parece que quedó como estaba. Si te parece, repasamos, Mauri, cuáles son los montos. Por ejemplo, evasión simple. Pasarían a considerarse evasión simple. Hoy actualmente es de 1,5 millones. Y ahora pasaría a 100 1,5 millones de pesos. Lo que decían en la comisión es que esto puede significar que en un mal mes
de una pyme sea denunciada por evasión. Claro. ¿No? Por ahí una vez se usó plata para gastos corrientes y se denunciada por evasión. Y puede cerrar una pyme por 1,5 millones de pesos. Una locura. Bueno, pero ahora pasa a 100 millones. Y ahí es donde algunos Es un opositores salto dicen, se te fue un poco que la algunos mano. dicen, claro, me parece que es un poco mucho, pero bueno, es la propuesta que finalmente quedó en el dictamen de mayoría, pero también hablamos de evasión agravada, que pasaría de 15 millones también, un número muy alto, a 1.000 millones. Es lo que se va a empezar a considerar evasión agravada. Vamos a la siguiente placa porque la iniciativa del Poder Ejecutivo contiene otros puntos que tienen que ver con presentar una declaración simplificada de ganancias. Esto es para ingresos hasta 1.000 millones de pesos, con patrimonios de hasta 10.000 millones. Y lo que hace es que vos no tenés que presentar con tu contador todo, sino que el ARCA va a hacer una estimación en base a tus ingresos, porque está toda la información cruzada con los bancos. El ARCA va a elaborar tu declaración jurada y vos vas a tener la posibilidad de aceptar, decir si es correcto o no. En el caso de que digas que no, bueno, presentás toda la documentación y demás. Y vos podés mantener esos ingresos que te estableció el ARCA. Si decís son correctos, en esto es lo de la inocencia fiscal. Se presume que el contribuyente no quiere evadir en el fisco, entonces, Claro, bueno, porque el también es ARCA cierto intenta que simplificar esta hay declaración una práctica jurada. que se invierte la carga de la prueba. Vos sos sospechoso en muchas circunstancias cuando en realidad todavía no te vieron haciendo nada. O sea, vos tenés que, como ARCA o la justicia misma puede actuar de oficio si quiere. La justicia penal tributaria debería actuar de oficio y detectar los casos de evasión. O sea, lo podría hacer por su cuenta. No esperar una denuncia o que vos, por las dudas, vos le des información para... entonces, claro, en estos casos siempre termina sufriendo más el que no tiene herramientas para evadirse de nada, pero justamente queda en el ojo de la tormenta porque es el más fácil de ir a pescar, ¿no? Sí, bueno, ahí siempre está el debate, digamos, muchos lo que plantean es, bueno, en general los que evaden es porque tienen abogados caros. Exacto. Y tienen las herramientas para poder hacerlo, es mucho más sofisticado. Claro. Digamos, hay una cuestión de que uno ve todo lo que es la evasión o lo que está en formación de activos externos, se denomina, o sea, en paraísos fiscales y demás. Bueno, hay montos elevados que se estiman. Y no podés que están agarrar a fuera ese y del agarrás país. al de 1,5 millones. Claro, entonces ahí, digamos, hay siempre un tema de, Claro. bueno, qué es lo que se persigue. Y la última placa que tenemos con un repaso de este proyecto del Poder Ejecutivo son los plazos de la prescripción de los delitos de este tipo, que bajarían de 5 a 3 años. Si se cumplió con todas las presentaciones y si las diferencias entre lo presentado y lo que reclama el ARCA en este caso, no hay una discrepancia muy significativa. Así que, bueno, 3 puntos centrales sobre este proyecto. Por supuesto que tiene un articulado bastante más complejo, pero por lo menos para resumir y que sepamos de qué se va a hablar en la sesión del día de hoy, luego del tratamiento del presupuesto 2026. Bueno, este es el segundo tema, el primero el presupuesto, el segundo y el último es la regla fiscal, que recién no enfocaron la cámara a Jessy, que hizo una cara como diciendo si lo ponen al final es porque no están los votos. Práctica, uso y costumbre, sobre todo este año, hay que decirlo, la oposición lo hizo mucho, armó temarios. Y el último tema era uno que no tenía consenso. Entonces se iban y quedaban 10 hablando y no había quórum. Bueno, quizá en esto el oficialismo vio que estaba complicado y dijo, bueno, lo pongo al final. De última, no ensucio los otros 2 temas. Presupuesto, que va a ser aprobado en general y que en tal caso va a tener una votación en particular. Y la cuestión de inocencia fiscal, que tiene mucho consenso y que seguramente va a ser aprobado con alguna discusión. Se me ocurre también en este tema de particular, Unión por la Patria va a querer dar la discusión. De hecho, hizo un trabajo ayer con un dictamen propio. Me parece que va a haber ahí un debate, pero bueno, tal vez se salde rápidamente. Esto es... Jessy, a partir de las 14 y 10, 14 y 15 va a empezar a sonar la campanita y vamos a tener la primera sesión de diciembre, la primera sesión de este nuevo recinto, de esta nueva Cámara de Diputados con la renovación de 127 diputados que asumieron el último 10 de diciembre y que ganaron su banca el 26 de octubre. Acá estamos viendo el recinto, semivacío porque falta mucho, se están acomodando las bancas, recordemos. Y la inauguración de un bloque La Libertad Avanza de 95 integrantes, primera minoría. Se aumentó en su composición bastante. Uso y costumbre, recuerden, mano derecha, digamos, a la derecha de la pantalla, tenemos a siempre
siempre al oficialismo, ¿no? Sí. A la derecha de la pantalla, uno mira la pantalla, hacia la derecha, así no me reta en bonde como doy esas indicaciones, tenemos el oficialismo de turno. En este caso es La Libertad Avanza. En otra oportunidad era Frente de Todos, también se sentó ahí Juntos por el Cambio, ¿no? A la izquierda de la pantalla, uno mira la pantalla, a la izquierda está la oposición más numerosa. Claro. En este caso, Unión por la Patria, 95. ¿Qué me contaban de 93. 93, perdón. 95 La Libertad Avanza y 93 Unión por la Patria. Son 257 bancas en total. Lo que me decían es, en el medio, que es donde están los que no son de uno y otro, y quedó poca gente. Entonces hay un par de... se van a tener que usar las primeras que ustedes ven en el pasillo, las primeras Ya se hileras. usaban, ¿eh? En la composición anterior tenías una parte, por lo menos de Unión por la Patria, De que Unión por la Patria, estaba claro. ocupando el del centro. Van a tener, o sea, si vos sos de un partido que no es sin La Libertad Avanza, Unión por la Patria, y tenés que ir al baño, le tenés que pedir permiso a uno u a otro. Podés elegir. ¿Entendés? Si estás parado, caminás para tu izquierda, le tenés que pedir permiso a alguien de La Libertad Avanza. Caminás para tu derecha, fíjate vos, al revés, le tenés que pedir permiso a Unión por la Patria, porque no ocupa todo el centro, los bloques del centro, que son el interbloque Fuerza para el Cambio, que se generó ayer, UCR, PRO, el MID y Santa Cruz. Muy cercanos al oficialismo. Muy cercanos al oficialismo, dice Jessica, y Provincias Unidas, No, Santa Fe. dice la experiencia. Recién empezamos, la primera sesión es hoy. Bueno, pero ya sabemos cómo viene actuando el PRO, la Unión Cívica Radical, o sea, el MID. Tuvieron momentos, pero a grandes rasgos han acompañado mucho al oficialismo. Desde hoy empieza una nueva etapa, uno cree que va a ser así, pero bueno, por las dudas vamos a darle identidad, vamos a ver cómo se hace camino al andar. Y después están los 4 votos de la izquierda, ¿no? No mucho más. Unidas. Provincias Unidas, que el interbloque Provincias Unidas no lo había dicho. Interbloque Provincias Unidas sí dije, Córdoba y Santa Fe. Okay. Provincias Unidas, Córdoba, Santa Fe. Innovación Federal. Innovación Federal, me había olvidado. Son 7. 6 o 7, sí. 7 y varios partidos provinciales, ¿no? Claro. Catamarca, San Juan, Tucumán, todos esos están desparramados, Neuquén, que tiene un solo bloque. Todo eso en el medio, es poco. Entonces quedan ahí en 2 filitas en el medio y tendrán que pedir permiso cada vez que quieran ir al pasillo. Vamos a una pausa. Gracias, Jessica, por esta media hora. Enseguida volvemos con más La Bancada. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso.
a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos en la bancada a media hora exacta del comienzo de la primera sesión de este nuevo recinto de la Cámara de Diputados para tratar ni más ni menos que el presupuesto 2026. Me acompaña en la previa el experto, el que más tiempo tiene acá en este palacio, el señor
Leo Fredes. No le va cantando, me hace poner colorado con Hace- tanto elogio. Asumen un montón, creo que más de 100 diputados nuevos, Sí. y te ven a vos que llevás 30 años viendo sesiones. Y si contamos las tandas de todos los que vimos entrar nuevos, tenemos, Tremendo. ¿no? Tenemos, sí. Tremendo, la cantidad de... bueno, pero encima ahora no renueva nadie. O sea, Los que son venían todos contentos nuevos. y se fueron contentos, los que venían con toda la expectativa de comerse los chicos crudos. Bueno, y dale a los ánimo. 4 años. Dale te digo, no, ánimo. te digo los que venían contentos y se fueron empoderados, Claro, a hay ministros, muchos- presidentes. Vimos a Ninguno los se que- va como llega. No, no, Es no, el eso mensaje sí, que le eso puedes te dar a cambia, la le podemos enorme cantidad de diputados nuevos que te están viendo. Sí, por eso. Para algunos puede ser una proyección, para algunos puede ser una desilusión. Nos hemos visto a muchos que Hemos dicen, visto a muchos. yo pensé que acá iba a tener protagonismo, soy Y uno no más se en dio. 257. Bueno, vamos a ver cómo le va a esta camada. Móvil con Gonzalo. Bueno, Mauri, acá estamos nosotros trabajando después de lo que fue la finalización de esta reunión de labor parlamentaria, en lo que, en definitiva, no ha definido el punto más importante, por lo cual veremos una situación, Mauri, en el recinto que es algo que ya ha sucedido, que es la cuestión reglamentaria, pero también la cuestión de acuerdos. Posiblemente nos encontremos con un escenario en donde comience la sesión y ya por lo menos se ponga el tema en tela de juicio respecto a qué es lo que se va a hacer con la votación del presupuesto, si se va a hacer artículo por artículo o si se va a hacer capítulo por capítulo, que es la cuestión básicamente que se está evaluando y que se está tratando de dirimir. La cuestión es que, más allá de si esto se va a tratar de constatar o se va a tratar de dejar en claro antes de la votación en general o después, me da la impresión que va a ser un tema principal ya desde el comienzo de la sesión. Así que me parece que ya con eso vamos a estar comenzando. Después, en el caso de que no se haga la votación artículo por artículo, el estimado, para que tengamos en cuenta, de la duración de la sesión en total, será de un poquito más de 13 horas. Y el presupuesto se estima que dure aproximadamente entre 7 y 8 horas de debate. Así que tendremos una extensa sesión especial aquí en este periodo extraordinario, lo cual, mientras detrás mío escucho movimiento, por lo menos, entre el personal de seguridad y el personal que trabaja de la Cámara. No ha quedado ningún presidente de bloque dentro del Delia Parodi. Han pasado los diputados de La Libertad Avanza acompañando al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en lo que son las correspondientes reuniones de bloque de cada uno de los partidos políticos. Así que estaremos atentos ante cualquier versión, información nueva, pero me parece, Mauri, que la información concreta la vamos a tener una vez que sean las 14 y los minutos que pasen para que se dé comienzo a la sesión y tengamos un poquito más el panorama claro. Gracias, Gonza. Volvemos en un rato. Dale, aquí estaremos. Bueno, y ya tenemos un tema para hablar con el experto Fredes, que es esta votación en particular. Todos los presupuestos, decimos, en general, habitualmente se aprueban. Un solo caso, 2021, único caso en la historia, que se rechazó un presupuesto en 200 y pico de años. Sí. Alguna vez se volvió a comisión en 2010, bueno, ha habido algunas demoras alguna vez, pero por lo general se aprueban. El dato es que en la votación en particular, el gobierno quiere que se vote por título para que no se caiga algún artículo en particular, sobre todo 7.5 y 7.6, artículos que derogan las leyes de emergencia en discapacidad y de refuerzo en presupuesto universitario. El gobierno, para sostenerlo, dice, no, votemos todo el paquete o no votemos nada. Ahí, todo eso, Leo, yo siempre resumo diciendo, y bueno, la mayoría lo define. Sé que parece una frase hecha, pero es así en la práctica, Sí, ¿no? la mayoría lo define. Si uno toma el antecedente inmediato de lo que fue, cómo se volcó cada espacio en el tema de ver cómo se le daban las facultades a Martín Menem para definir las comisiones hace poquito, el 3 de diciembre nomás, estaría todo más de un lado favorable al gobierno. Y antecedentes inmediatos en lo que tiene que ver con esto de la votación artículo por artículo o por capítulo, tenemos la ley bases, que en su primera etapa, en enero de 2024, febrero, un poco naufragó porque se empezó a tratar artículo por artículo y el oficialismo de ese momento se encontró con que se le empezaban a caer artículos. Y después viene la otra votación, a instancias fundamentalmente de Silvia Lospenato, que en ese momento... Se caían hasta incisos esa vez. Sí, esa vez se empezó a abrir, pero más que artículos. Se abrían incisos, se abría letra por letra casi. Febrero era, no vamos más. En febrero, había empezado en enero. Envejecimos todos. Terminó en febrero, Sago terminó pidiendo la vuelta a comisión y tuvo que empezar de nuevo toda la discusión del proyecto. Después, te decía, a instancias de Silvia Lospenato del PRO, que era casi la espada legislativa por su experiencia de La Libertad Avanza, antes de todo lo que vino después con la elección a legisladora porteña,
defendió y dijo, se va a tratar por capítulo, todo atadito, nada de abrir artículos, y así fue que la ley Bases logró pasar aquí en la Cámara de Diputados. De todas maneras junio. pueden ser las dos cosas, ¿no? Porque no es que es una o la otra. Lo que se hace habitualmente cuando se vota un presupuesto, una ley larga, es que en la votación en particular un miembro informante sabe que tiene consenso para aprobar un capítulo entero y dice yo quiero votar el capítulo entero. La minoría de turno tampoco hace mucho lío. Ahora, cuando no hay consenso para un capítulo entero, ahí aparece un bloque que dice, bueno, yo quiero que tal artículo se vote, y si una mayoría lo define, acá me parece que están tratando de apresurar los tiempos porque estos dos artículos no tienen una mayoría garantizada, ¿no? No, no la tienen, y teniendo en cuenta lo que fue el antecedente de los votos que tuvieron aquí y la insistencia ante el veto del Poder Ejecutivo, entonces más allá de que cambió el tablero, no está asegurado esos votos. El gobierno no se sentó en las últimas horas, últimos días, a negociar con Provincias Unidas. Ahí están los gobiernos de Córdoba, Santa Fe y algunos otros diputados que también quedaron afuera de esa negociación, y hay que ver qué posición van a tomar los votos seguros de Unión por la Patria, de la izquierda, de Defendamos Córdoba, que van a estar en el sentido de que esos dos artículos se voten puntualmente, nominalmente, y que quede registrado cómo votó cada uno. Claro, eso es lo que tiene, que cuando vos votás nominalmente, queda registrado el voto de cada diputado. Se sumó a esta mesa otro gran experimentado, el señor Guido Braslavsky. ¿Cómo anda, Guido? ¿Qué tal? ¿Cuántas sesiones de presupuesto hemos vivido, no? ¿Cuántas? Juntos varias. Sí. En el recinto, claro. Sí. En esa época vivimos juntos la etapa de Macri, presidente, y la verdad que salían todos los presupuestos. Votación en particular, cambio, pero taca, salían, ¿te acordás? Sí, vamos a ver, ahora estamos frente a un escenario nuevo que sería el primer presupuesto que sale con Javier Milei. Con Javier Milei, claro. Porque hasta ahora hemos tenido 2 prórrogas de presupuesto. Estamos acostumbrados también a ver este periodo que vos mencionás, de muchas negociaciones. ¿Te acordás de las planillas? ¿Te acordás de los anexos de las universidades? El festival por estar... Después capaz que no se ejecutaba, que no llegaba la plata. Sí, eso quedaba en madrugada, que se negociaba. Aparecían las planillas anexas donde todo el mundo quería estar, donde todo el mundo escribía su obra pública. Planillas anexas donde se beneficiaba a algunas universidades. Una más vez se que a olvidaron de otras. mandarla, ¿te acordás? De diputados a Senado, en el trámite, y el Senado dijo, no, sin las planillas no se puede tratar esto, tuvieron que volver, creo que fue 2020 en pandemia. Sobre todo por la garantía de que estaba escrito ahí, después podés reclamarlo, por más que dice Guido, después no me daban la partida, capaz bueno, no llegaba. pero acá en el presupuesto está. Todo gobernador quería su puente, quería sus obras, sus tramos de ruta, ¿no? Era una lógica distinta. Sí, esto fue durante muchos años, y recordemos que Alberto Fernández tuvo de los 4 años solamente 2 presupuestos. Aprobó un presupuesto en 2020 y aprobó uno en 2022. E inclusive el de 2019 no lo aprobó cuando asumió. No lo aprobó, es un presupuesto que había presentado Macri, no lo aprobó. En 2021 fue el único presidente al que la Cámara de Diputados le rechaza un presupuesto, caso único, después de 12, 14 horas de debate, un día muy, muy intenso, recuerdo, donde las negociaciones estaban bastante duras, allá por fines de diciembre del año 2021, y Javier Milei el año pasado, de 2023, directamente hubo un acuerdo para no tratarlo, porque había campaña electoral, un acuerdo entre oposición y oficialismo, y el año pasado el presidente Javier Milei ordenó a su bloque que lo retirara cuando no había una negociación muy favorable, tipo 20 de noviembre ya no se podía dictaminar, y tampoco la oposición hizo mucho lío, hay que decir la verdad. Podría haberlo tratado en esa semana en el recinto, podría haberlo tratado en marzo, medio que hubo una situación de cansancio, ¿no? Sí. Y esa época también, esta época te agarra como lo tratamos medio expreso, el Senado ya lo empieza a mirar, entonces cuando llega ya tiene un poco de análisis de los senadores de lo que fue diputado. Lo que pasa es que esta época te agarra cansado en año par. En año impar no, porque hoy tenés 100 diputados nuevos, no están cansados, ¿eh? Están todos los días acá, se los ve caminar, tienen unas ganas, y bueno, por eso la agenda de diciembre, cuando es una renovación legislativa, siempre es intensa, ¿no? En el Senado ahora se está tratando la reforma laboral, Guido, y también viene bravo eso, ¿no? Sí, viene bravo, viene con objeciones, viene con amenazas de judicializarlo por parte de Unión por la Patria, que ya no es Unión por la Patria, ¿no? Bloque Popular. Claro, Bloque Popular. Interbloque Popular. Interbloque Popular. Con Santiago del Estero adentro, dato importante de las últimas horas también, cuando se pensaba que Santiago del Estero iba a estar
Con Santiago del Estero afuera. como bloque dentro Sí, del interbloque. como bloque dentro del Quedaron interbloque, 28 Nunca senadores. Santiago del Estero informó que iba a estar afuera del interbloque, solo que iba a ser un bloque aparte. No, Claro. por eso Una decimos, mala información ante circuló. No, ante las versiones periodísticas que se desataron un mes antes o más, después de la elección, de decir Santiago del Estero va a ser un lugar aparte, se va a ir del peronismo, no va a estar con el peronismo, la foto del gobernador de Santiago del Estero con los otros 5 peronistas y la permanencia en el interbloque popular, como bueno, dice pero Guido. nunca dijo otra cosa Zamora. Nunca dijo otra cosa. De hecho, este bloque que él armó es por el tema, tema judicial que tiene, porque sabemos que se hace elegir 3 senadores en su provincia, 2 por mayoría, 1 por minoría, y bueno, medio No, pero para... me consta, nunca dijo lo contrario. Nunca dijo lo Cantando contrario. y yo fuimos de los que dijimos siempre ante Exacto. colegas que iban a estar adentro del peronismo. Sí. Había colegas como un poco más entusiasmados o que creían que No, salían finalmente todos los medios un fin de semana, que sí, la verdad. decantaba en ese sentido. Es esa. Pero bueno, 28 y el resto del Senado que armó las comisiones, y eso son los gritos que se viralizaron esta misma mañana Así es. entre Mayans y Patricia Bullrich. Este es el recinto de diputados, nosotros estamos acá en la Cámara de Diputados, 14 horas, convocatoria de sesión especial. Leo 3 temas: presupuesto, inocencia fiscal y regla fiscal. Claro. Regla fiscal a lo último, Jessica Calcaño, no yo, dijo, y si está a lo último por ahí se cae. Compromiso, decís vos. Sí. Sí, decían los que están criticándolo ayer en la comisión, decían, es el que más fácil se puede declarar inconstitucional, más allá de algún artículo del presupuesto o lo que es inocencia, dicen que compromiso es un poco lo que se puede más fácil judicializar y hacer inconstitucional. Agustín Rossi, que volvió a la Cámara de Diputados, el expresidente del bloque peronista, decía que por allí un delito de no decir de dónde va a salir una partida o de diagramar mal un presupuesto para que dé déficit fiscal es peor, tiene más pena o la misma pena que un secuestro, por ejemplo. Sí. Entonces dice, esto fácilmente no va a pasar, no puede ser así tampoco, está bien. Tendrá su castigo, no lo votará la gente si el día de mañana se excedió en un presupuesto, hizo una mala administración económica, no continuará la gestión o alguna sanción tendrá, pero no se puede poner a ese nivel en el Código Penal, explicaban. Guido, nuevo recinto, tenemos 95-93, le ganó el mano a mano la Libertad Avanza Unión por la Patria, el resto 2 interbloques, partidos provinciales. ¿Qué nos lleva a ver este nuevo recinto de diputados? Bueno, una paridad en esta polarización, lo hemos hablado, 73% de las bancas están ocupadas o por el peronismo o por la Libertad Avanza. Eso hace, de todas formas, vamos a verlo hoy, en este debut, vamos a ver cómo se genera el quórum que uno supone que lo va a tener. El oficialismo. Sí, porque aparte no hay nadie que no quiera un presupuesto. ¿no? Claro. Hay algo que técnicamente lo aprendimos ya a esta altura, lo tenemos que haber aprendido. A nadie le conviene que no haya presupuesto, tampoco al más opositor de un gobierno. Porque lo único que lográs es que se te licúen las partidas que vos defendés. Alguna partida defendés del presupuesto. O sea, la partida que defendés, si no está el presupuesto, se te licúa porque se toma la anterior. Claro. Entonces, nadie bloquea una sesión de presupuesto. Jamás hubo problemas por el quórum en una sesión de presupuesto. No va a ser la excepción. De hecho, recordamos con Guido, allá por 2016-17, había hasta algún guiño de el entonces oposición de Frente para la Victoria de, o sea, si te falta alguno, avísame, yo estoy para en contra, pero no vaya a ser cosa que te bloquee. En tal caso, el debate fuerte siempre es en la votación en particular, ¿no? Sí, igual estoy tratando de hacer memoria, ¿no? Pero como en un momento como que se le producía un daño, ¿no? La oposición que sea al gobierno sí se quedaba sin presupuesto. Y después parece que, me parece que pasó con Cristina Kirchner, ¿no? Y claro, después bueno. el presidente de turno le empezó a encontrar el gustito. Le empezó a tomar el gustito, Le tomó el gustito a no tener presupuesto. Le empezó a tomar el gustito. Bien lo que decís, Cristina. En un país con inflación. Cuando en 2010 le pasó eso, dijo, esto es un lío, tengo que actualizar cada partida. Prefiero que no me pase. Le hacían un daño y el daño no era tal, bueno, ¿quién prorrogo y después hago lo que yo quiero, que es lo que se vino viendo en lo sucesivo. Pero pensemos, ¿no? 2022, antes del Mundial de Qatar, fue la última aprobación en diputados de un presupuesto. La inflación que hubo, solo en 2023, 200%. Claro. O sea que las partidas quedaron insólitas. La verdad que no me preocupé por verlas una por una, pero deben ser números que nos deben dar risa, ¿no? Sobre eso el presidente, es verdad, es un trabajo complejo. Cada vez que vos tenés que ejecutar una partida, tengo 10,
me faltan 300 y tenés que esperar que te den 300. Para los funcionarios es un lío, prefieren tener su presupuesto, ¿no? Pero el presidente, bueno. Bueno, hasta hace poco había algunos sectores de la oposición que insistían que Milei tampoco quería presupuesto este año. No parece. Que estaba generando... No, bueno, había sectores que desconfiaban. Claro. Que quería prorrogarlo por tercer año. Y después está otra explicación y es que el Fondo Monetario Internacional le pide que haya presupuesto, así como le ha pedido este esquema del dólar que cambió antes de ayer, a partir de enero. Subir el dólar por inflación, que son condiciones que pone el fondo porque también se necesita un horizonte y el presupuesto es un horizonte y desde el punto de vista, bueno, de los mercados, de las inversiones, etcétera, de todo ese mundo que mira cómo está un país, la declinación institucional, que es no tener presupuesto, tampoco es una buena condición. Leo, ¿cómo sigue esto? Uno supone que ya las cartas están echadas, el presupuesto, me animo a decir, va a ser aprobado, puede haber algunas modificaciones, como este artículo 75 y 76 que se podrían caer. Después están las reformas tributarias, hablas de inocencia fiscal como ley casi segura, la otra está en veremos. Diputado, la semana que viene o la otra, ¿puede tener actividad? La actividad que pueda tener, sí, se aprueba todo, como vos decís, entre hoy y la madrugada de mañana, puede depender de lo que haga el Senado. Algún diputado expresó la expectativa de, no sé si reforma laboral, que también el Senado apuesta a aprobarla, pero por allí la ley de glaciares que esté aquí en los últimos días del año. A mí me parece particularmente que no llegan, pero... ¿Están las comisiones creadas para eso? Sí, están trabajando hoy. Están las comisiones creadas para los dos temas, y la verdad que si los dos temas salen el 26 de diciembre... Que vamos a decir día que es. Viernes. De diciembre es viernes. Es viernes. Sale el 27, lo mismo, sábado, ¿no? Sale el 27 de la mañana. Si trabaja labor parlamentaria del Senado, envía los proyectos. Acá lo podés hacer. Dictamen el lunes, sesión el martes. ¿Para qué vas a esperar a febrero? Por eso te digo, la intención del oficialismo está. No sé si llegarán. Porque falta todavía el debate en la comisión en el Senado, el debate en el Senado, el debate en comisión aquí y el debate acá en el plenario. Están muy confiados, está el viento a favor, están los días de gracia de las elecciones recientes, hay que ver qué pasa. Vamos a el móvil con Gonza. Bueno, Mauri, estamos aquí con el diputado Nicolás Sema, diputado de La Libertad Avanza, representante de la Capital Federal. Gracias, diputado. Bueno, se viene una sesión en un periodo extraordinario con los 3 proyectos que le había delineado el presidente de la Nación, aquí por lo menos de entrada en la Cámara Baja. Bueno, no sé qué reflexión hace en la previa a esta sesión que tiene como proyecto principal el presupuesto. ¿Cómo le va? Bien, un gusto. A ver... Tenemos una dinámica nueva, o sea, nosotros vamos a presentar ahora un bloque nuevo, ya con una mayoría particular, especial, somos la primera minoría. Y bueno, desde ahí, lógicamente que vamos a hacer lo posible y todo lo que podamos para sacar adelante todos los proyectos que nos mandó el Ejecutivo aquí, a la Cámara de Diputados. Lógicamente que darle el presupuesto a la Nación sería lo ideal, y el presupuesto que corresponde, en este caso, como es el que envió el Poder Ejecutivo, ¿no? No las anteriores veces que, bueno, uno ha estado acá, lo ha visto, lo ha pasado, y la verdad que no, era cualquier mamarracho, era un dibujo, como dice nuestro presidente en ese momento. Diputado, ¿cómo le va Mauricio? Sí. ¿Cómo le va, diputado Mauricio Cantando? Lo saluda, ¿qué tal? Bien, Mauricio, un gusto. Bien, diputado, ¿tiene expectativas con los 3 proyectos por igual? Porque tenemos presupuesto, tenemos inocencia fiscal y tenemos, yo le digo regla fiscal porque es un título largo. ¿Qué expectativa hay de cada uno de ellos? No, bueno, a ver, en relación a lo que es el presupuesto, yo creo que consideramos que va a avanzar, va a tener un desenlace positivo en lo que hace inocencia fiscal. Calculo que nadie quiere afectar, o sea, concretamente, yendo muy al punto, es elevar un poco las bases, ¿no? Porque si no alcanza cualquiera los delitos de evasión. Y en lo que hace al compromiso fiscal, a ver,
es poner las cosas en concreto, ¿no? O sea, lo que corresponde. Gonza, gracias por el contacto. Y gracias, diputado. Un placer, Mauri. Bueno, ahí veíamos a Gonzalo, estamos con el recinto de la Cámara de Diputados, donde se va a abrir una sesión, la primera sesión de este periodo, con 127 nuevos diputados electos el 26 de octubre. A las 14 comienza la sesión, 14:10, 14:15. No hay problema de quórum, o sea, por eso vamos a estar muy relajados, no va a ser como fueron las sesiones de este año, que si llega, si no se llega. Esto va a ser tranquilo, ni siquiera va a ser tensa la votación del presupuesto en general. Esto va a ser un mano a mano de artículos, títulos, como se defina, y ahí va a estar el gran debate de esta jornada. Leo, 13 horas, 14, 15, 28, ¿qué pensás? Sí, decía Gonza en el último informe que tuvo allí en la puerta de la labor parlamentaria que serían unas 13 horas. Esto nos está dando a las 3 de la madrugada aproximadamente. Por ahí, si se va trabando alguna horita más, pero calculo que como mucho para las 6 de la mañana podría estar liquidada. Como si nada lo dice, ¿viste? Sí. Hay diputados que recién asumen y le decís que se tienen que quedar hasta las 6 de la mañana. Además, Leo se queda hasta las 6. Nos quedamos haciendo la cobertura en vivo, minuto a minuto. Gracias, Leo, por esta media hora. Y gracias, Guido. Ya Mauri, llega Horacio Embón con la previa para la sesión a las 14 horas. Nosotros nos vemos mañana a las 13 acá en la bancada. Muchas gracias. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas.
¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones